Los que pueden hacerlo, considerando que vamos a tratar, vamos a hacer 1 hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo que dura el estudio. Vamos a orar antes de pasar a la mesa. Y mío Padre Santo, te damos las gracias, Señor, una vez más por habernos traído, Señor, en este lugar, que nos has provisto para congregarnos, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos has dejado, Señor, para enseñanza en esta mañana, Señor. Gracias también por los hermanos que están presentes, Señor, y por los hermanos que han venido para que los guardes y puedas traer la en la tarde, Señor. Te pedimos que me ayudes, Señor, y me guíes, Señor, para poder enseñar correctamente la forma más clara, Señor, acerca de este tema, que podría ser para algunos tan complejo, para otros quizá tan sencillo de entender, pero que abras también el corazón de mis hermanos para poder entender lo que vamos a escuchar esta mañana y poder aplicarlo, Señor, ver las implicancias prácticas para nuestra vida. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver lo que es el libre albedrío. Siempre hago un recuento de lo que hemos visto hasta aquí, pero creo que ya hemos hecho bastantes recuentos. Salvo de la semana pasada, ya que vamos a continuar con la lectura del párrafo 3. Si me acompañan en la lectura del párrafo 3, estamos en el capítulo 9 del libre albedrío, el párrafo 3. Dice: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto al pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. La semana pasada habíamos visto cómo Adán, el hombre, había perdido el estado de inocencia descrito en el párrafo 2 y había caído ahora en un estado de pecado. Había perdido su libre albedrío. Y el hombre se encontraba en un estado de depravación total. Habíamos hecho esta diferencia, ¿no? La diferencia entre depravación total e incapacidad total. Porque posiblemente algunos hermanos lo tomen como un solo término, y no es así. Depravación total es que el hombre se encuentra completamente corrompido en todo su ser de pecado. Y la incapacidad total es que, por causa de que el hombre está completamente depravado, es que está incapacitado para venir a Cristo, para hacer el bien, para buscar a Dios, para obedecer la ley de Dios. Y el hombre, por lo mismo que está completamente corrompido en pecado, esto incluye su libre albedrío. El libre albedrío ahora se encuentra en un estado de pecado, y el hombre tiene libre albedrío, pero solamente para hacer el mal, para servir al pecado. Y habíamos dicho que el hombre no tenía libre albedrío, o no tiene el hombre natural libre albedrío, para buscar a Dios, para entender las cosas de Dios, ¿no? A no ser que el hombre nazca de nuevo. No sé si se habrán dado cuenta, pero en nuestra confesión, en los capítulos que tenemos, no hay una mención específica en cuanto al nuevo nacimiento. Pero justamente en el capítulo 9, en este tercer párrafo, sí hace una mención. Aunque sí mencionarlo, detallarlo, sí hace mención al nuevo nacimiento. Por eso considero pertinente hablar justo del nuevo nacimiento en relación con el libre albedrío. Porque para irnos al párrafo 4, que trata de el hombre en su estado regenerado, el libre albedrío del hombre, cómo se manifiesta en el creyente, tenemos que entender cómo es ese trance o cómo pasa el hombre de estar en un estado de pecado a un estado de gracia. Vamos a ver el texto que está ahí en la confesión, Juan capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 5. El que lo tiene, por favor, podría leerlo. Juan capítulo 3, 3 y 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias. Nacer de nuevo. Jesucristo le dice a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es lo mismo que el nuevo nacimiento o regeneración. Siempre cuando escuchamos estos términos se está hablando de lo mismo.
Y la confesión habla de este tema justo en la confesión que tenemos, el último párrafo de versículos, los 6 últimos versículos, junto con este texto, trata exclusivamente del nuevo nacimiento y cómo se produce. Y es importante hablar de esto porque el nuevo nacimiento, posiblemente muchas personas que están dentro de las iglesias, que posiblemente ofrenden, asistan religiosamente todos los cultos sin falta, pero quizás no hayan nacido de nuevo. Y ese es el peligro, que incluso puede haber también en la iglesia reformada. Quien les habla por muchos años estuvo en una iglesia, varios años, y no sabía lo que era nacer de nuevo. Había vivido engañado, viviendo un falso cristianismo. Por eso es importante. Y los hermanos del pasado también lo entendieron, por eso es que ponen el tema de la regeneración en la confesión, hermanos. El contexto previo a este texto, hay nomás en capítulo Juan, capítulo 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Noten esta parte final del 24-25 que dice: Jesús conocía a todos y Jesús sabía lo que había en el hombre. El versículo 24 en la traducción viviente dice: Jesús conocía su naturaleza humana, y la Biblia al día dice que él conocía el interior del ser humano. Entonces él sabía que la naturaleza del hombre era una naturaleza caída, el interior del hombre y todo el ser del hombre estaba completamente corrupto. Y viene a decir a Nicodemo: de cierto te digo. Esta expresión de cierto te digo tiene que ver con decir: de veras te aseguro, te digo la verdad, concéntrate, escúchame atentamente, porque lo que te voy a decir es importante para ti. ¿Por qué? Porque Nicodemo se creía, por ser descendiente de Abraham, se creía que eso era suficiente para llegar al cielo. De nada, quizá por haber nacido en Jerusalén ya era suficiente para ser considerado un hijo de Dios. Pero Jesús le viene a decir a Nicodemo que urgentemente él necesita nacer de nuevo, porque aunque él había nacido físicamente, él estaba muerto espiritualmente. Nicodemo había nacido en pecado, como dice el Salmo: en pecado me concibió mi madre. Era por naturaleza un hijo de ira, tal y como nosotros éramos en el pasado, antes de nuestra conversión. Pero antes, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué no es primero? Vamos a ver primero lo que no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no significa tener una mejor vida en este mundo, porque algunos creen, porque ahora ya me convierto a Cristo, se acabaron los problemas, llevo una vida color de rosa, quizás prosperidad, pero no es eso. Algunos también creen que nacer de nuevo tiene que ver con dejar de hacer una serie de cosas y ahora ya no las hago. Y esto muchas veces lo encontramos en los, entre comillas, testimonios, ¿no? Yo antes, cuando estaba en el mundo, hacía esta serie de pecados, pero ahora ya no los hago. Y aunque esto es una evidencia de haber nacido de nuevo, eso no es específicamente nacer de nuevo, porque nacer de nuevo no tiene que ver con una reforma exterior, aunque puede ser una evidencia de haber nacido de nuevo. Uno deja de practicar el pecado como consecuencia de haber nacido de nuevo. Uno no deja de practicar el pecado para nacer de nuevo. Nacer de nuevo tampoco significa bautizarse en agua, como algunos creen que si me bautizo ya he nacido de nuevo. Pero sí, nuevamente, bautizarse en agua es una evidencia de haber nacido de nuevo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo, hermano? Si me acompañan, aunque no está este texto, lo voy a leer rápidamente, si puede. Ezequiel 11:19. Posiblemente salgamos, algunos que quizás nunca han visto este tema, salgan con algunas dudas. Terminar el culto, pueden preguntar al pastor o a mi persona o a Daniel. Posiblemente otros recuerden ya este tema que varias veces lo han visto. ¿Y qué es nacer de nuevo? Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón de carne y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Es el texto.
Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es en el momento que Dios quita nuestro corazón de piedra completamente endurecido por el pecado y pone un nuevo corazón. Y en ese nuevo corazón es donde va a empezar a habitar el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Por ejemplo, el texto dice que pone en nosotros un corazón de carne. Ciertamente cuando la Escritura habla de carne, muchas veces se refiere a la naturaleza caída o en relación al pecado. Pero acá no está haciendo esa referencia a que carne tenga alguna relación con el pecado. Por ejemplo, si yo tuviera una mano de piedra y quizá alguien intenta penetrar esta mano de piedra con un cuchillo, posiblemente el cuchillo rebote, no va a sentir nada. Si alguien pongo esta mano de piedra en agua caliente, posiblemente no sienta nada y pueda permanecer mucho tiempo ahí. En cambio, si yo tengo una mano de carne, si alguien intenta penetrar con un cuchillo, inmediatamente va a salir sangre y me va a doler, ¿no? Y algunos posiblemente lloren, tal vez, si es muy fuerte el dolor. O si pongo mi mano tal y como está en ese estado de carne, en agua caliente, lo que voy a hacer es sacarlo inmediatamente porque es una reacción por proteger mi piel. Entonces, si una persona tiene un corazón de piedra, endurecido por el pecado, como lo teníamos nosotros antes de nuestra conversión, ¿qué va a pasar? Cuando venga alguien, o cuando haya venido alguien, o con cualquier hombre incrédulo, viene alguien con la tentación o con la acechanza del pecado, no va a sentir nada. O si viene el pecado, supongamos, no sé, un maremoto de pecado, una gran cantidad de pecados, el hombre va a sumergirse y no va a sentir nada porque está tan endurecido que eso más bien se va a deleitar en el pecado. En cambio, si tengo un corazón de carne, cuando el pecado venga, yo voy a sentir el dolor, voy a lamentarlo amargamente. Y incluso también no solamente va a caer en un lamento amargo, sino que voy a ir y confesarlo a Dios en oración para que me restaure, porque si meto mi mano en agua caliente, posiblemente tenga que ir al doctor para que me cure. Si yo peco, voy a ir a Cristo, a Dios, confesarle en oración para que me restaure y me limpie de sangre, me limpie de este pecado. Entonces, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros pecamos? Lo lamentamos amargamente, lo vamos corriendo a Dios en oración, o somos indiferentes, no pasa nada, y día tras día nuestro corazón sigue endureciéndose, pero venimos a la iglesia todos los domingos. Y ese es un peligro. Nacer de nuevo también involucra arrepentirnos de nuestros pecados. No solamente en ese momento que nos convertimos, sino día tras día. Confesar a Dios en oración. Y ahora que estamos haciendo el devocional, aunque muchas cosas quizá del Antiguo Testamento se nos haga complicado de entender, pero hay cosas ciertamente que entendemos que nos confrontan a nosotros mismos. Nacer de nuevo también tiene que ver con recibir la naturaleza divina. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 1:4, lo voy a leer así rápidamente. Dice el texto: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y por qué toco este texto? Porque lo estoy en la confesión. Porque el siguiente párrafo que vamos a ver la lucha del creyente contra el pecado, la lucha entre la carne y el espíritu. Y es necesario entender que el creyente solamente tiene una sola naturaleza, ha sido despojado de su naturaleza caída y ahora pasa a tener la naturaleza espiritual de nuestro gran Dios, ¿no? Entonces, nacer de nuevo, recibir también la naturaleza divina. Y nacer de nuevo, como dijo Jesucristo en Juan 3, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y esta palabra ver significa, en el idioma original, saber, percibir, comprender, entender, reconocer. Entonces, ¿qué significa que si el hombre no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Obviamente, no puede ir al cielo, pero también significa que no puede entender las cosas de Dios a menos que primero nazca de nuevo. Y a partir de que el hombre
nace de nuevo por obra de Dios es que el hombre puede entender. El domingo pasado vimos que el hombre no tiene libre albedrío para entender las cosas de Dios por sí mismo. En cambio, el hombre que nace de nuevo puede, a partir de ese momento de haber nacido de nuevo por parte de Dios, puede de ese momento entender las cosas espirituales de Dios. Desde ese momento. Entonces, solamente Dios puede hacer de nuevo al hombre. El hombre no puede nacer de nuevo por sí mismo. En la confesión se menciona el texto Juan 1, 12 y 13. Lo vemos rápidamente. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este texto de Juan 1:12 lo usa el catolicismo para sustentar la doctrina del libre albedrío. Pero lo separan, ¿no? Dice, incluso algunos evangélicos separan, como ven, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creen que son dos acciones: recibirle a Cristo mediante una oración y creer en Cristo. Aunque ellos lo cambian, cree en Cristo y recíbele mediante una oración. Aunque si bien es cierto, hay una coma de separación y pareciera que son dos verbos, recibir y creer, en realidad es solo una sola acción. Este mismo texto, Juan 1:12, en la Biblia de las Américas lo traduce así: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, todos los que le recibieron son los que creen en su nombre. Entendemos que la Biblia es perfecta, y aun cuando la traducción Reina Valera es la que más se ajusta a su idioma original, hay otras versiones que también ayudan. Y la Biblia de las Américas, junto con la nueva Biblia, lenguaje de los hispanos, si no me equivoco, traduce mejor este texto y da a entender que recibir a Cristo tiene que ver con creer, son sinónimos. Entonces, no son dos verbos, no son dos acciones. Podemos decir que recibir a Cristo es sinónimo de creer en Cristo. Los que reciben a Cristo son los que creen en Él como gran Salvador que es. El que recibe a Cristo es aquel que cree que verdaderamente Cristo puede perdonar sus pecados, que cree que Cristo es el Hijo de Dios. El que recibe a Cristo es aquel que cree que solamente Cristo puede salvarle de la ira del Padre. Pero acá viene la mala interpretación de algunos, que tomar solamente el versículo 12, lo extrañan, sacan de la Biblia y omiten todo el capítulo y todo el libro y sustentan el libre albedrío. Pero si leemos el texto dentro del contexto del capítulo y todo el libro, eso no significa recibirle a Cristo o sustentar la doctrina del libre albedrío. No vamos a ver todo el capítulo, pero el versículo siguiente que dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, Nicodemo tenía que entender que ser descendiente sanguíneo de Abraham no le hacía un hijo de Dios. Aún muchos niños, quizás cuando se crean desde pequeños en la iglesia, creen que porque su padre les llevaba desde niño, ya es un hijo de Dios. No entienden que es nacer de nuevo. Aún en el día de hoy, muchos cristianos creen que los judíos, por ser descendientes hasta el día de hoy de Abraham, son hijos de Dios, y existe casi como una especie de idolatría hacia la nación de Israel, porque algunos todavía consideran que Israel es el pueblo de Dios, pero ellos no creen en Jesucristo. Entonces, ¿cómo considerar el pueblo de Dios si no creen en Cristo? Por eso es importante, los cuales no son engendrados de sangre, ¿qué más? Ni de voluntad de carne, es decir, ni por los deseos que tenga el hombre, ni por el libre albedrío, en otras palabras, ni por el libre albedrío del hombre se puede nacer de nuevo. Entonces el hombre de ninguna manera tiene el libre albedrío para nacer de nuevo. Es Dios quien hace la obra, porque ahí dice en el texto: ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Es Dios quien hace nacer de nuevo al hombre. Por eso en Romanos dice que si no depende de que quieres ni de que corres, sino de que Dios tiene misericordia. Y esta acción de correr tiene que ver con el esfuerzo que hace el hombre. Cuando vemos la maratón o cuando hace fútbol, uno ve cuando uno corre, ¿qué es lo que hace? Un esfuerzo. Entonces, nacer de nuevo, en sí toda la salvación, no depende de los esfuerzos o el esfuerzo que haga el hombre, sino de la misericordia de Dios. Alguien podría decir de repente, no, hermano Miguel, pero si la salvación o nacer de nuevo depende de la misericordia de Dios, entonces ese es un Dios injusto, porque está dando su misericordia a quien quiere, a unos y a otros no la da. Pregunto, yo y tú merecía recibir la misericordia de Dios. Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Nadie merece recibir la misericordia de Dios. ¿Cómo poderle reclamar algo a Dios que el hombre no merece? ¿Cómo puede hacer eso? Dios no está obligado a dar su misericordia al hombre. Él da su misericordia a quien quiere y cuando quiere. Otro hermano podría decir, pero yo conozco a este hermano que se esfuerza siempre, aunque no va a la iglesia, pero lee su Biblia y trata de hacer algún mérito, ¿no? Cuando hacemos actividad, quizás siempre está ahí pendiente. Pero nacer de nuevo, nuevamente, no depende del libre albedrío, no depende de la voluntad del hombre, no depende de ningún mérito que haga el hombre, sino de la voluntad de Dios. Además, el hombre, por tener su libre albedrío esclavizado al pecado, no busca a Dios y no busca hacer ningún mérito, podría decir. Y si lo hiciere, tampoco eso sería suficiente, porque tiene que venir a Cristo. Santiago 1:18. Los textos están en la confesión, ustedes en su casa también lo pueden ver. Por una cuestión de tiempo voy a hacerlo un poco rápido. Dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya vimos Juan 1:12, donde dice que es por voluntad de Dios, no por lo que haga el hombre, no por el esfuerzo, no por el libre albedrío, absolutamente por nada que haga el hombre, solo por voluntad de Dios. Y acá dice, Él de su voluntad nos hace nacer de nuevo. Pero acá hay algo que vamos a ver. Sabemos ya que Dios nos hace nacer de nuevo porque es un don de Dios, es su voluntad, es soberano, da su misericordia a quien quiere. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hace nacer de nuevo? Yo he escuchado de algunos casos que dicen, ¿no? Yo nací de nuevo desde que, o el hermano tal me hizo nacer de nuevo porque el hermano me llevó a su iglesia y de ese momento soy cristiano. Me sentí bien, me sentí bonito, hubo buen ambiente, casi como un club social, y me sentí bonito, y de ese momento he nacido de nuevo. Yo nací de nuevo por el hermano. Otros dicen, ¿no?, que desde el día que llegué a esa iglesia, yo nací de nuevo. Y dicen así, yo nací en esa iglesia. Y si hubiera falsa doctrina en esa iglesia, como yo nací en esa iglesia, no me puedo salir, porque yo he nacido ahí. Y hay una cierta relación con un concepto errado de lo que es nacer de nuevo, ¿no? Si bien es cierto, Dios pudo usar a hombres, y deberíamos hacerlo, ¿no?, para traer a la iglesia a personas para que puedan convertirse a Cristo, pero ese no es el medio que Dios usa para nacer de nuevo. Dios usa nacer de nuevo. En Santiago 1:18 dice tal la respuesta, ¿de qué manera? ¿Cuál es el medio? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es esta palabra de verdad? A un modo general viene a ser con toda la Biblia, pero la palabra de verdad viene a ser el Evangelio. Cuando una persona escucha el Evangelio, por eso que la fe viene por el oír, dice Romanos, cuando una persona escucha el Evangelio, es Dios quien empieza a orar, haciéndole nacer de nuevo para que el hombre pueda responder con fe al Evangelio. Es solo a través del Evangelio. Por eso cuando hacemos evangelismo y la pregunta de qué iglesia eres, no hacemos un énfasis, yo soy locista, ¿no? Yo creo en la confesión, soy profesionalista, yo soy calvinista. No importa qué denominación sea yo, lo que vengo a hablar es el Evangelio. Quiero que te conviertas, no a mi iglesia,
Porque si te conviertes y vienes a mi iglesia o a otro lugar donde se escuche su palabra, puedes hacerlo, pero yo quiero primeramente que te conviertas a Cristo. Y eso lo vemos en la Escritura en Hechos. Cuando, si no me equivoco, es el eunuco que se convierte, no le obligó, oye, ven acá, sino le predicó y confiaba en que la obra de Dios iba a ser efectiva sobre esta iglesia. Entonces, ¿cuál es el medio? El Evangelio. El Evangelio es el medio para que el hombre en su estado de pecado pueda pasar a un estado de gracia. Entonces, hermanos, aquí debemos considerar si hemos nacido de nuevo. Una evidencia de esto es que nosotros estamos aborreciendo el pecado, nos arrepentimos día tras día, hermanos. Habíamos dicho que el nacer de nuevo involucra el arrepentimiento. Miren a Hechos 11:18. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que los gentiles han dado a Dios arrepentimiento para vida. La versión lenguaje sencillo lo traduce así: cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios, y decían muy admirados: así que también a los que no son judíos Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. La iglesia de Jerusalén en ese momento reconoce la soberanía de Dios en salvar a las personas. Reconocen que Dios puede dar su misericordia a quien quiere y cuando quiere. Hay un entendimiento. Pero dice el texto: de manera que también los gentiles han dado a Dios arrepentimiento para vida. Si quizá alguien aún no nace de nuevo, Dios ordena al hombre que se arrepiente de su maldad, de todos sus pecados. Alguien podría decir: pero hermano Miguel, si yo nunca he sido malo, yo nunca he matado a nadie, nunca he robado, no sé, como ahora están robando bancos, yo nunca he hecho nada malo. Pero no hemos mentido, no hemos tenido pensamientos impuros. Cuando alguien nos ha ofendido, no hemos querido matarlo en ese momento. Para Dios, matar físicamente, matar con el pensamiento, ya somos asesinos. Para Dios, decir una mentira o 1000 mentiras, ya somos declarados mentirosos. Y si me pongo a detallar los 10 mandamientos que ya lo hemos leído en el devocional, no me equivoco la semana pasada, entonces somos completamente pecadores y necesitamos urgentemente arrepentirnos, hermanos. Urgentemente. Así como Nicodemo necesitaba urgentemente nacer de nuevo. Pero si ya lo hemos hecho, si ya nos arrepentimos, ya hemos nacido de nuevo, ¿cómo estamos andando hasta el día de hoy? Estamos mostrando verdaderamente cómo se manifiesta la obra de Dios en nuestra vida, estamos dando testimonio, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Es así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿A qué se refiere con que soy salvo? Algunos lo entienden así, ¿no? Que una persona era salva por un tiempo, a veces cuando se aparta alguien, ¿no? Pero de ahí perdió su salvación, se alejó y se fue al mundo. Pero justo el hermano Daniel nos hizo recordar que una persona, si está en Cristo, no vuelve al mundo. Si una persona vuelve al mundo es porque no nació de nuevo, porque nunca ha sido cristiano. Aunque haya estado al frente, aunque haya sido un gran líder, si se aparta y vuelve al mundo, nunca fue cristiano. Es por eso que debemos entender este concepto del libre albedrío, cómo estamos en un estado de pecado y cuando nos convertimos pasamos a un estado de gracia. Por eso es importante entender claramente lo que es el nuevo nacimiento. Podemos, ahora que hay el avance de la tecnología, uno puede buscar en internet más acerca de este tema que es tan importante. Si bien cuando nosotros recién nos convertíamos, no entendíamos qué era nacer de nuevo, solamente entendíamos que teníamos que arrepentirnos y creer en Él para ser salvos.
pero a medida que vamos avanzando es importante investigar y estudiar este tema, porque ahora solamente lo estamos viendo grosso modo. Entonces dice así: por gracia sois salvos. No se refiere al estado del perdón, no se refiere al hecho, a una perseverancia para ser salvo, tampoco se refiere a una salvación temporal, ni se refiere al llamado eficaz de ser salvo, sino dice: por gracia sois salvos. Se refiere al estado salvable del hombre, se refiere al estado regenerado que se encuentra ahora el hombre. Y esta salvación involucra obviamente desde la elección, regeneración, redención, justificación, adopción y glorificación. Aunque algunas cosas, quizá como la glorificación, todavía no la experimentamos, pero para Dios ya. Como me recuerdo la frase como ya y todavía no. Ya hemos sido salvados, para Dios ya estamos glorificados porque Él es eterno y no está afectado por el tiempo, pero nosotros todavía no lo vemos así. Entonces, por gracia hemos sido elegidos por Dios, por gracia hemos sido regenerados, por gracia hemos sido justificados, por gracia seremos glorificados, experimentaremos la glorificación de nuestros cuerpos, y lo vamos a ver en el párrafo 5, cómo es que el libre albedrío se manifiesta en el hombre en su estado glorificado. Y este término por gracia se refiere al libre albedrío. No, la salvación depende únicamente por la gracia de Dios. Toda la salvación es por gracia, sin tomar en cuenta el libre albedrío del hombre, hermanos. Porque hay algunos que dicen esto: la salvación es solamente por la fe. Pero, ¿qué dice acá? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Dios usa como medio la fe, pero la salvación no es por fe, sino por gracia, por medio de la fe. No sé si se entiende. Si decimos que la salvación es por fe únicamente y no tomamos en cuenta la gracia de Dios, sería una posición humanista. Por eso decimos siempre que somos salvos por gracia, no por mi decisión que hice, no por mi oración, no por mi libre albedrío, no porque un día me trajeron a la iglesia, sino por pura gracia de Dios, sin tomar en cuenta en este caso el libre albedrío del hombre. Y dice que más: no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna obra que haga el hombre es suficiente para que el hombre pueda ser salvado. Entonces podemos decir y concluir que toda la salvación de Dios, desde el principio hasta el final, desde la predestinación o elección hasta nuestra glorificación, depende únicamente de Dios y no del libre albedrío. Entonces, hermanos, hasta aquí recapitulando, hermanos, de lo que hemos visto la semana pasada, el hombre está completamente caído porque así es su naturaleza, es esclavo del pecado, sirve solamente al pecado, pero este estado en que se encuentra el hombre deja de ser cuando Dios hace nacer de nuevo al hombre. Dios, por su propia voluntad, otorga el nuevo nacimiento al hombre sin ninguna intervención del hombre en su libre albedrío. El arrepentimiento es un don de Dios en el cual tampoco interviene el libre albedrío del hombre. Todo viene por parte de nuestro gran Dios, absolutamente todo. Si hemos entendido esto, hermanos, que éramos esclavos del pecado y que nos convertimos a Cristo por la gracia de Dios, entendiendo claramente lo que es el nuevo nacimiento, porque ahorita lo hemos visto solo a grosso modo, no estamos viendo las implicancias prácticas del nuevo nacimiento, que bien nos haría investigar acerca de esto, pero entendiendo, al menos teniendo una idea del nuevo nacimiento, vamos a poder pasar el siguiente domingo a cómo se manifiesta el libre albedrío del hombre en su estado regenerado. Vamos entonces a orar para concluir. Dios mío, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu bendita palabra que nos has dejado, Señor. Gracias por lo que nos rescataste del pecado, Señor, de lo que éramos esclavos, Señor, de lo que en el pasado amábamos el pecado, Señor, nos deleitamos en el pecado. Mentir para nosotros era algo normal, como robar para cualquier delincuente. Tener pensamientos impuros, Señor, en nuestra mente era algo tan normal como posiblemente lo sea fornicar para otras personas. Éramos completamente sucios y perversos, Señor.
como decía un hermano, Señor, quizás lo consideramos mejor persona que cualquier genocida, pero somos delante de ti, somos peores que él, porque basta un pecado para romper toda la ley. Así hemos cometido un solo pecado, aunque eso es imposible. Somos tan terribles pecadores como aquella persona que ha cometido más de 1000 pecados. Aún siendo creyentes, Señor, cuántas veces pecamos delante de ti. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos libraste de este estado, Señor, de pecado, de muerte, y nos diste tu salvación, Señor, por pura gracia tuya, Señor, sin que hayamos hecho algún mérito, Señor, nosotros, sin que hayamos hecho alguna obra, o alguna acción, o algún rito. Todo ha sido por gracia, Señor, y ciertamente nunca dejaremos de darte gracias, Señor. De dónde tú nos rescataste, Señor, que éramos tan perversos, tan viles, pero por gracia nos diste el nuevo nacimiento. Desde ese momento nos ayudaste a entender tu palabra, nos ayudaste a entender cuán equivocados quizás estábamos en algunas creencias distorsionadas, Señor. Pero aún te damos gracias porque de donde tú nos hayas sacado, Señor, nos diste al menos un conocimiento básico, Señor. Te damos las gracias también y te pedimos que nos ayudes, Señor, para poder entender y comprender qué es nacer de nuevo, Señor. Aunque no hemos visto cuáles son las evidencias, Señor, aunque en la confesión no lo redacta, Señor, pero sí lo vamos a ver en los capítulos siguientes, Señor, cómo se manifiesta la vida práctica, la vida cristiana, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, y te pedimos una vez más todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.